también y a Gustavo por haber acogido esta propuesta y a Michelle por colaborarnos con toda la cuestión logística. Pues lo del título es algo que surgió en cierto, pues, pues tratamos de que fuese algo más o menos espontáneo. Nos reunimos a conversar sobre los temas y sobre lo que hemos trabajado respecto de estos temas de la inteligencia artificial y su relación con la educación. Y uno de los temas que a mí me ha preocupado en relación con eso tiene que ver con, pues, con el problema del gesto. Y ahí un autor de referencia es Bernard Stiegler, porque él comprende lo que está sucediendo en relación con estas nuevas tecnologías en términos de una expresión que me parece bien sugerente, que es una progresiva expropiación de los gestos. Y él parte de un análisis de cómo, por ejemplo, en el siglo XIX, con la industrialización, lo que ocurrió fue sobre todo eso, como una expropiación del trabajo manual, de la gestualidad. De eso se ha, hemos hablado mucho, se ha analizado cómo, contrario a lo que sucedía en otras épocas, el trabajo no está marcado por un ritmo que impone o que dicta el propio cuerpo, sino que en el ámbito de la fábrica, el cuerpo se tiene que ajustar a los ritmos de la máquina y eso supone una relación distinta con la corporalidad y una progresiva pérdida de la gestualidad misma, ¿no? De la impronta personal también y de cómo la manera como esa individualidad se expresa o se manifiesta en un objeto. Entonces eso era en el siglo XIX, pero en el siglo XX, dice Stigler, asistimos a la progresiva expropiación de otros ámbitos de la experiencia y él refiere fundamentalmente a cómo ha habido una expropiación de las labores del espíritu, o sea, como las labores del cuerpo ya fueron expropiadas y ahora lo que hay es una expropiación de las labores del espíritu. Entonces, en relación con esa referencia a lo gestual y a la expropiación fue que surgió ese título y del gesto al algoritmo, porque los algoritmos lo que suponen sería esa expropiación del trabajo del espíritu. En esa conexión nos dimos cuenta también que en el título no aparecía la palabra inteligencia artificial. Tal vez por eso es que está un poco vacío el auditorio, porque realmente es un tema que está interesando mucho a múltiples niveles, en múltiples disciplinas. En la conversación con Gustavo yo le decía, oiga, a propósito de esta expropiación del gesto, hay una conexión con lo que la filósofa norteamericana que trabaja en Harvard, Shoshana Zuboff, llama el ciclo de desposesión. Eso lo caracteriza, entre otros, en un libro cuyo título es Capitalismo de Vigilancia. Zuboff se da cuenta de una cosa y es que a propósito, digamos, de analizando Alphabet, que es la casa matriz de los productos de Google, analizando algunas de las plataformas que maneja Google, entre ellos Google Street View, Google Maps y Google Street View, se dio cuenta que pues estos conglomerados lo que están haciendo es eh, haciendo algo en un círculo o un ciclo de exposición, que es convirtiendo la experiencia en y fuera de línea, cuando estamos conectados en Internet o cuando nuestros dispositivos están conectados, por ejemplo, a Google. Básicamente es pasar de la experiencia a la predicción de la conducta. ¿Sí? El problema que señala Zuboff allí es que no es solo cuando estamos utilizando las aplicaciones, sino que la predicción de la conducta sucede cuando las usamos y cuando no las usamos, por eso en y fuera de línea. Zuboff entonces caracteriza ahí, hay una imagen, ella pues habla de este descubrimiento, ¿no? Este no es propiamente el ciclo de exposición, sino cómo esa predicción de la conducta está dentro de lo que se han llamado las economías de futuros conductuales, los mercados de futuros conductuales, que básicamente son pues, productos que se venden a distintas otras empresas, a distintos otros conglomerados para exactamente eso, predecir la conducta para comprar algo, para que nos vendan algo o para que estemos conectados en determinadas plataformas determinado tiempo, ¿no? Y eso conecta con esta idea de Stigler
creo yo, no solo por el término de exposición, expropiación, que es un término pues, que ya ha hecho carrera tanto en los estudios culturales, en los estudios críticos, de plataformas, en las ciencias de la comunicación, eh, que es valioso como retomar el problema o la relación entre capitalismo y desposesión, que digamos es una discusión larga en filosofía, en economía política, pero aplicado a economía política de las tecnologías, pues nos ayuda a pensar desde otros puntos de vista qué es lo que está ocurriendo. El problema de la acumulación, dice Zuoff, ¿sí? Es una acumulación muy particular que no es solo de nuestros datos privados, tal vez nuestros datos, no, nuestra información privada. Lo importante son los datos cuando estamos conectados en las plataformas y cuando no. Eso es lo realmente importante y los productos que se pueden hacer a partir de ellas. Entonces, esa fue una de las conexiones que encontramos con Gustavo. Entonces, bueno, creo que podemos seguir conversando sobre la expropiación del gesto. Ahí. No, y en relación con eso de la atención y de la predicción de los futuros conductuales, era la expresión. Pues también fue uno de los puntos clave de la conversación, porque pues lo que yo noté cuando me hablaba Lucho de ese tema es pues que resonaba mucho con una cuestión que desde hace también unos años había notado de Stigler. Tiene que ver con pues con algo, una pregunta que me surgió ahora que lo exponía Lucho y es, hay como un esfuerzo de extracción de datos que tiene que ver como una especie de expropiación también de la intimidad, como una mercantilización de la intimidad de las personas. Pero algo que en una especie de inversión le preocupaba a Stigler es cómo posiblemente no solamente haya algo así como una expropiación de la intimidad, sino una progresiva erosión de la posibilidad de esa intimidad, de esa posibilidad de una experiencia personal. Y él tiene un ejemplo que es muy diciente, que yo siempre remito a una caricatura que nunca encontré de nuevo. Yo le había dicho a Lucho, no sé si una, una caricatura, creo que era del New Yorker, donde decía algo así: cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa frente a ti. Y está, el dibujo es de alguien en su lecho de muerte y en la nube lo que aparece es él mismo sentado frente a una pantalla de un computador. Entonces lo que pasa en el flashback que tiene toda su vida es él mismo frente a una pantalla de computador. Y lo irónico, lo que me pareció chistoso de la caricatura es que pues efectivamente da en el clavo de algo que se había percatado también Stigler como al principio de los años 2000. Dice, estaba en Marruecos en un bar viendo un partido quizás de un mundial que tenía todo el mundo en el bar estaba viendo el partido. Y después de que terminó el partido, él vio estadísticas, si no recuerdo, pero muchos millones de personas vieron ese mismo partido y él se preguntó es, o sea que de ese lapso de tiempo, todos estos millones de personas teníamos más o menos la misma memoria y es la memoria de aquello que estaba pasando por la pantalla. Y entonces lo que ve allí es un problema de cómo se está cooptando la posibilidad incluso de la memoria personal. Es decir, cuando yo decía es esa erosión de la intimidad, es decir, ya no habrá nada que extraer eventualmente porque lo que puede poblar esa intimidad es algo que proviene de la prefabricación de los medios, de los algoritmos. En un momento tal vez retomaremos el asunto de la memoria, que me parece como muy poderoso, y el problema como el archivo y el archivamiento de la memoria, y bueno, una experiencia de la memoria convertida en pues sí, una predicción de la conducta en relación a esa memoria, y bueno, las infraestructuras que sostienen el archivamiento pues, de estas tecnologías que hacen posible pues, lo que ha llamado su Esta es una cita pues, de ese mismo libro. Dice, la corporación proclamó su derecho a saltarse nuestra conciencia, a tomar nuestra experiencia y transformarla en datos. Al ser la propietaria de esos datos y la decisoria exclusiva sobre los usos de estos, a producir estrategias y tácticas que nos mantuvieran en la ignorancia respecto a sus prácticas y a insistir en el mantenimiento de las condiciones de alegabilidad
requerida para todas estas operaciones. Pues básicamente con esa cita, esta, que es una de las categorías que nos parece como centrales para pensar tal vez estas tecnologías, es el asunto de la experiencia y su conexión con los gestos o con el gesto, ¿no? Que son dos elementos que en filosofía son bien poderosos para pensar desde la fenomenología, que es lo que ha trabajado Gustavo, y desde otras perspectivas que creo que son muy valiosas, como la fenomenología en tanto método de investigación cualitativo, en investigación social o en ciencias sociales, digámoslo así. Eh, y bueno, el asunto también ahí de la caja negra, tan, digamos, tan citada también últimamente a propósito pues, de los algoritmos y la inteligencia artificial. En una de las conversaciones, tal vez en el Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación, yo aportaba en la discusión cómo podemos conectar los problemas contemporáneos con los usos de la tecnología o en relación a los problemas de la universidad a propósito de las variantes contemporáneas del capitalismo y esas diferentes clasificaciones que aparecen en la literatura, pues muy cercana a la filosofía. Zuboff es una con capitalismos de vigilancia, pero también con los capitalismos o el capitalismo informacional o el capitalismo cognitivo, del cual hay pues exponentes en filosofía que algunos conocemos, que podemos discutir aquí. Lazarato es uno de ellos, entre otros, ¿no? Y las críticas a ese capitalismo cognitivo o los capitalismos de plataformas, ¿no? Haciendo énfasis en un tipo de economía que traen las plataformas, ¿bien? O también los capitalismos de cadena de suministros a propósito de la necesidad de unos suministros, una cadena de suministros utilizando tal vez la categoría de Stigler, unos conglomerados hiperindustriales para que estas tecnologías sean posibles. Sin esos conglomerados hiperindustriales, pues estas tecnologías no podrían funcionar o el desarrollo de vacunas, como lo vimos hace algunos años, tampoco sería posible porque implican unos unas tecnologías y unas infraestructuras lo suficiente, digámoslo, tan grandes bueno, estas formas de la industria como la entendíamos o como se entendía antes, pues se transforman. Entonces, estas tecnologías también se pueden analizar desde esas perspectivas de los capitalismos, de esos capitalismos contemporáneos, a ver qué ocurre. Cuando yo entré al problema en la tesis del doctorado, yo entré por el problema del trabajo. Mi tesis de doctorado, su objeto era la relación entre capitalismo y universidad, y a mí me interesaba pensar, o yo llegué a pensar el asunto en términos de qué ocurre con el trabajo en la universidad, que es una categoría que pues parece que no, porque pues en la universidad pues investigación, educación y servicio, pero por ningún lado aparece pues esta categoría del trabajo. Y empecé a pensar, bueno, por ejemplo, los lenguajes del trabajo que se utilizan o que ocurren en la universidad, pero ese, esa, ese asunto sobre el trabajo me llevó a pensar por la experiencia, asumir el problema, digamos, desde la fenomenología, en tanto método de investigación cualitativo, ¿no? Entonces creo que hay un elemento con el trabajo en la universidad, con el trabajo y estas tecnologías, eh, con el trabajo y el gesto, con el trabajo y la experiencia, que es muy valioso retomar para poder entender también qué está ocurriendo. Y gracias, Lucho, por esa reflexión. Creo que va un poco por unos lugares que yo no manejo mucho, digamos, lo que tú has trabajado sobre la educación y digamos, la universidad y esto, pero no podía evitar pensar pues en un punto que seguramente es como central y que quizás sea como la razón por la que en alguna medida sea atractiva la charla, y es pues el problema del uso de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje en la academia, en la universidad, que es otro de los temas que conversamos y que pues pone en cuestión varias de las cosas que tú mencionas, ¿no? Como pues nuestro trabajo, literalmente. Ya creo que tú tienes ahí la página de
de la firma de un convenio con la Universidad de AN de Colombia para que, si no estoy mal, para que haya algo así como profesores IA. Y pues claramente eso nos, digamos, pone en cuestión nuestro trabajo. Pero por otra parte, digamos, en un sentido más, quizás más cercano a nosotros, por ahora es lo que hacemos en el salón de clases, el tipo de trabajos que se ponen o que se evalúan. Eh, digamos, en filosofía normalmente uno asigna un texto para ser leído, después el profesor expone y problematiza cuestiones, se discute con los estudiantes. En ciertos momentos, lo que se hacía en algún momento, no creo que ya cada vez se hace menos, era asignar un ensayo o algo así. Em, pero todo eso se ha problematizado, ¿no? Por una parte, ya no se lee igual, o pues creo que todos hemos tenido en alguna medida la experiencia de que el estudiante parece no haber leído el texto como tal, sino quizás un resumen de ChatGPT. Yo he tenido esa experiencia también en respuestas de exámenes. Y por otra parte, también se pone en cuestión la labor mía como docente, si lo que voy a hacer es exponer un texto, en qué medida eso ya lo puede hacer también la inteligencia artificial, que es lo que creo que está a la base de ese tipo de convenios. Pues en últimas, lo esencial, presuntamente, que haría el profesor es algo que podría perfectamente hacer la inteligencia artificial, presuntamente. Y ahí es donde yo creo que entra, y ahí eso lo habíamos hablado también a propósito de la reflexión sobre la educación, y entra algo una reflexión de Stigler que también me parece que es bien interesante, que él introduce en un libro que se titula Lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida, que comienza con una reflexión sobre Winnicott y la transferencia afectiva. Y lo que recuerdo fundamentalmente es un planteamiento que hasta entonces nunca se me había ocurrido, y es como cuando usted enseña una técnica, nunca enseña solamente una técnica, sino a la vez un amor por lo que hace. Y hay una transferencia afectiva. Y pues yo he pensado mucho en eso a la luz de los que está pasando con la IA y todo eso, digamos, como lo decían en este podcast que también trae aquí en la presentación, en The Hard Fork, del New York Times, pues obliga, lo que dice allí el profesor de la Universidad de Princeton, no recuerdo el nombre, que entrevistan, es, pues básicamente en cierto sentido la IA nos está haciendo un favor, porque hay un punto en el que el tipo de trabajo que se hacía en la universidad, volviendo a la cuestión del trabajo, era un trabajo que estaba perdiendo su sentido. Es decir, ¿cuál es el sentido último de hacer un ensayo en el que usted explique la posición X de tal autor? Como que, en últimas, ¿cuáles son los afectos? Digamos, ¿por qué razones que usted tiene que hacer algo así? Y eso es lo que le está preocupando a Stigler en su reflexión. Es decir, cómo con la proletarización y la expropiación progresiva de los saberes, hemos llegado a un último punto como radical, o sea, no solamente una expropiación del trabajo del cuerpo, una expropiación posterior del trabajo del espíritu, digamos, de nuestra capacidad para razonar, para hacer cálculos, incluso en ese sentido tan reductivo, pero está llegando incluso a otro nivel, y es una expropiación de la posibilidad de la pregunta, lo ponen en esos términos en cierto punto Stigler, y es la pregunta respecto del sentido de esto. Es decir, ¿cuál es el sentido de un paper para Journal Q1 que tenga tales y tales características? En últimas, ¿por qué? O estoy preparando a mis estudiantes para que escriban este tipo de papers, y cuál es, en últimas, el sentido de que hagan eso. Y él lo relaciona con una cuestión que también está en juego aquí, y es como un cortocircuito, lo ponen en esos términos, y cuando habla de cortocircuito usa como refiere a los términos en inglés, ¿no? Un short circuit para contraponerlo a long circuits. Entonces, cortos circuitos en contraposición a largos circuitos. Y es como son unos ritmos de trabajo que nos están obligando a pensar en términos de la inmediatez, y ahí la tecnología lo que hace es irrumpir como algo que genera un cortocircuito, como una imposibilidad de la transferencia a largo plazo y la transmisión a largo plazo de un saber. Y él lo pone también en cierto momento en relación con una publicidad que hubo en Francia, vio en cierto momento en Francia, que fue muy diciente, que era una valla en donde aparecía un abuelo eh, como jugando con un niño, mm, mm, qué sé yo, 2, 3 años.
Y lo que decía la valla es, porque tus hijos merecen algo mejor que esto. Y era la publicidad de un canal de televisión. Entonces, algo mejor que esto es, en vez de estar pasando su tiempo con el aburrido abuelo, podría estar viendo estas entretenidas series de televisión o qué sé yo. Y a él lo que le llamó la atención a Stigler es, uy, están interviniendo en la relación entre generaciones, están estableciendo un cortocircuito, están interrumpiendo las relaciones entre las generaciones. Y es, yo lo leía, es muy complicado Stigler, no voy a pretender como dar una explicación muy fiel, pero como yo lo leía es en términos de, en cierto sentido, cuando uno aprendía un saber, cuando yo estaba aprendiendo filosofía, había una proyección respecto de los maestros también como un futuro posible. Y era un futuro más o menos a un mediano o largo plazo. Y ahora los ritmos de producción, de trabajo, etcétera, están estableciendo un corte en el que las personas ya no pueden ver tan claramente que efectivamente lo que yo estoy aprendiendo pueda tener esa proyección a un futuro. Y bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero pues creo que ahí hay varias cosas que... Para continuar con la conversación, la idea es que Gustavo y yo hablaremos unos 40 minutos máximo para abrir a las preguntas y las intervenciones. Em, a propósito del podcast, este podcast lo sugirió Gustavo en una de las conversaciones anteriores que tuvimos. Hacen una entrevista a una directora, una rectora de un colegio, los Alpha Schools, ¿no? Que han, segundo, seguramente, bueno, haciendo referencia a Alphabet, seguramente, cómo han integrado en las prácticas de aprendizaje de los estudiantes trabajo con chatbots para que hagan pues un trabajo como más supuestamente personalizado de la propia experiencia. La entrevistan y pues esta persona los directores le preguntaban, bueno, ¿y por qué decidieron pues diseñar o pensarse un colegio como este? Entonces ella decía, pues vemos que los modelos educativos ya están agotados, ¿no? Entonces necesitamos pues que los estudiantes asuman de otra manera la educación y en este caso, pues que los chatbots les puedan ayudar aquí. Pues hay un problema importante para seguir pensando y es el problema de, bueno, si bueno, uno, ¿cuáles son las prácticas de enseñanza de un chatbot? Si el chatbot puede enseñar, a propósito de esto que Gustavo decía, de enseñar un amor por lo que se hace. Cuando se enseña una técnica, se enseña un amor por lo que se hace. Si el chatbot lograría enseñar amor por alguna cosa o qué ocurre con los afectos entre uno y otro, o solo es una emulación o una simulación afectiva o ese es uno de los elementos que creo que son valiosos en ese podcast para pensar y también creo que tendría que ver un poco con lo que algunas personas en educación, en pedagogía han pensado utilizando estas categorías del paso de las sociedades disciplinares a las sociedades de control, de alguna u otra manera, supuestamente estos colegios donde hay libertad, autonomía, donde el chatbot, tú puedes seguir con el chatbot y va a hacer digamos, te va a ayudar a continuar con tu proceso de manera mucho más personalizada, pues es un problema. Un filósofo español, eh, Pedro García Olivo, que es un filósofo español anarquista que ha pensado desde el anarquismo la educación, hacía una clasificación de los modelos educativos, los llamaba negros, y los modelos educativos, bueno, oscuros, digámoslo así, y los modelos educativos que se presentan como blancos. Entonces, en uno, los modelos, digamos, más tradicionales de la educación, en la cual pues hay un salón de clase, un profesor, una autoridad, unas prácticas, un seguimiento específico y unos colegios supuestamente más liberales. Y él, en su experiencia y caracterizando pues desde su perspectiva, ello decía que el nivel de vigilancia en los modelos blancos era aún mayor que en digamos, en estos otros modelos llamados tradicionales. Tendríamos que pensar aquí qué es lo que está ocurriendo con la disciplina, con el control, con la vigilancia, pues a propósito de esa experiencia. Lo otro que creo que podemos continuar conversando
Es como de alguna otra manera, esto que hablamos con Gustavo de la aula invertida, ¿sí? Esta idea, a propósito de lo que ocurría en la pandemia, que en clase, digamos, lo que ocurre es absolutamente significativo, algo que simplemente con un chatbot no se puede informar, un cierto tipo de recursos, actividades y encuentros en los cuales se hace aún más significativa e importante pues lo que ocurre en el salón de clases. Algunos han caracterizado también eso como pensando, digamos, el espacio del salón, así sea un espacio digital, pues si uno no llega a ese salón de clase, pues se perdió lo que ocurre, ¿no? También como en términos de la experiencia que teníamos allá. Em, Habíamos también hablado, Gustavo, sobre el asunto de el proletariado pasivo y un otro elemento que aparece por ahí, que es la gobernanza en plataformas. Entonces, Pero antes de pasar a lo del proletariado pasivo, a mí me parece como importante detenernos un poco en esto del podcast, porque algo que a mí me llamó la atención de la directora de estas Alpha Schools es que como se planteaba el modelo de educación es la inteligencia artificial tiene como una especie de entrevista con el niño y en función de como una especie de ponderación de en qué nivel está, en qué nivel debería estar, cosas por el estilo, hace como una proyección muy personalizada de cuál sería el currículo, cuál sería digamos, la manera como se podría organizar formalmente la educación en función de qué contenidos debe aprender y los puede concentrar, ya no recuerdo exactamente, creo que es como muy poco, ¿no? 30 minutos o algo así al día. O sea, los niños van a una escuela y en esa escuela en realidad en términos de contenidos es muy poco. Quizás estoy exagerando, ¿no? Entre 30 minutos y 2 horas, pero pues están 6 o 7 horas en el colegio y lo demás, si no recuerdo mal, como lo pone ella, es la parte divertida de la escuela, es decir, en cuestión, la parte también como más interesante que tiene que ver con las relaciones sociales, que aprenden a interactuar con sus amigos, sí, o cosas o un aprendizaje de otro orden. Pero eso también lo subraya el profesor que entrevistan de la universidad, que dice, pues es que en última le está haciendo un favor a las humanidades porque las humanidades estaban, por decirlo así, como secando, como muriendo, sofocando sería mejor, en medio como de esta atmósfera tan formal, digamos, y como tan, quizás podría ponerlo en esos términos, como tan algoritmizada de cómo se está volviendo la educación. Y pues precisamente el sentido que tiene la enseñanza, él lo habla en términos de, sobre todo de la enseñanza de las humanidades, tiene que ver con algo que escapa de ese tipo de esquemas. Y entonces pues simplemente el ChatGPT, digamos, lo que está mostrando lo absurdo, digamos, de esos modelos de educación que están enfocados en que usted aprenda a escribir un paper X, el ejemplo que da él es un paper, el paper 2 millones, algo sobre Hamlet y Shakespeare y X tema. Y entonces ahora toca volver a pensar lo esencial. Eso sería como algo que nos está forzando a hacer la inteligencia artificial. Y yo no podía, digamos, evitar remitir a eso tampoco a lo de la transferencia afectiva, porque pues es como una cuestión, y yo lo quería plantear como una cuestión, es cómo hace uno para transmitir un afecto cuando está enseñando lo que enseña. ¿Cómo hago yo para hacer que lo que mis estudiantes captan no tiene que ver tanto con contenido, sino una pasión por eso? ¿Cómo hago yo para preservar eso? ¿Puedo sistematizar? ¿Puedo protocolizar ese tipo de transferencia afectiva? No tiene que ver, así suene un poco quizás dogmático, no sé, pero no tiene que ver como con el contacto personal. Yo lo veo, y ahí creo que tiene que ver con el gesto, mi conclusión tentativa provisional por ahora es como, creo que tiene que ver con lo que yo extrañaba de las clases presenciales cuando estábamos en la pandemia y es, yo nunca podía ver los rostros de mis estudiantes para saber si me están siguiendo o no, pues veía las iniciales ahí en Teams, pero no sabía cómo están comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Y en las clases, mal que bien, yo veo cuando me están siguiendo en sus rostros, veo cuando los está presionando una pregunta,
cuando quizás debo abrir el espacio para eso, para una discusión, cuando tenía un guión, pero debo cambiarlo en función de las actitudes de mis estudiantes o algo. Y entonces quizás toda esa dimensión gestual que tiene que ver como con el momento y con la singularidad del encuentro es algo que se está cada vez más, pues con tanto énfasis como en protocolos y en formalización, etcétera, como que se está sofocando también en términos de la educación. Y para conectarlo con lo del proletariado pasivo es otra cuestión que también trabaja Stigler y es cómo hemos llegado hasta el punto de expropiación, lo pone él en esos términos que pues trabajamos sin saber que lo estamos haciendo. Y pues es cada vez que usted hace un clic en una de estas aplicaciones, redes sociales, etcétera, usted está dándole valor a la red, está generando valor y sin embargo usted no está siendo pagado por eso y están cooptando su atención y además están, en últimas, en función de esa reflexión sobre la memoria, empobreciendo su experiencia. Y tiene que ver entonces con cómo ese proletariado pasivo lo que hace es, en últimas, también empobrecer la experiencia de las personas. Eso Stigler conecta con la idea que tiene Zuboff sobre, bueno, qué hacer con estos mercados de futuros conductuales, qué se puede hacer con estos grandes conglomerados que hacen un uso de, no de nuestros datos, no solo de nuestros datos o nuestra información privada, sino de los datos convertidos, organizados, pasados por diferentes algoritmos y convertidos en productos, ¿sí? Y no solo de como individuo, sino de, pues, de todos los que utilizamos las plataformas en su momento o de aquellos que tienen nuestro mismo perfil. Entonces, como que la solución más o menos que da es, bueno, pues hay dos cosas. Uno es una regulación estatal, gubernamental de esos mercados de futuros conductuales, que se prohíba definitivamente o que nos paguen, dice Zuboff. Entonces, si van a utilizar nuestros datos, pues que nos paguen por utilizar pues las plataformas pues que sean y nos digan con claridad, no solo digamos en la política de privacidad y uso de datos, sino que nos paguen definitivamente y que haya pues esta regulación. Lo otro es, pues lo trata de esta manera y es dejar de utilizar estas herramientas, ¿no? Dejar de utilizar los sistemas operativos de Google, dejar de utilizar Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, para de alguna u otra manera ponerle freno a esa captación, digamos, ilegal e inmoral de los datos de todos. Que creo que sí conecta con esta idea del proletariado pasivo. Yo le he hablado a Gustavo sobre algunos investigadores que han estado pensando en términos de la precarización del trabajo en plataformas y han decidido hacer trabajos de investigación cualitativa, etnografías, historias de vida, bueno, investigación basada en diseño, investigación diseñística con trabajadores en plataformas y se han dado cuenta que hay experiencias de trabajadores en diferentes lugares del mundo, algunos de ellos que trabajan para empresas que entrenan, digamos, algoritmos, que limpian datasets para ser utilizados también por los algoritmos. Estos trabajadores en algunas plataformas ni siquiera son considerados trabajadores, sino pues socios, como el caso de Uber y otras, todas estas plataformas, se han dado cuenta que hay personas que han empezado, ellos lo han llamado gobernanza, ¿no? Hacer una gobernanza con el trabajo de lo que allí ocurre y a ponerle también freno a este tipo de explotación en el trabajo. Uno de ellos es Rafael Grockman, es un profesor brasilero que trabaja en Canadá. Hace poco estuvo en Colombia como presentando su trabajo de investigación, que es muy valioso como ese trabajo de investigación, de revisar que en realidad hay personas que le están poniendo freno pues, en sus agrupaciones y su trabajo colectivo. Creo que también este asunto de la proletarización del gesto, de alguna u otra manera, tiene que ver con elementos de algunos de de estas noticias de los últimos meses, al menos, por ejemplo, el artículo que publicó MIT sobre deuda cognitiva y uso de chatbots para la escritura de ensayos en la universidad. Ellos le pusieron ese nombre, deuda cognitiva,
Básicamente, pues toman tres grupos de personas en los cuales a un grupo le dicen, bueno, tienen que escribir un ensayo, es la tarea. Uno le dicen no va a utilizar chatbots, otro va a utilizar chatbots para ciertas cosas particulares y el otro lo dejan libre para que lo utilicen para todo. Entonces hacen mediciones en esos tres grupos y se dan cuenta que en los dos últimos hay lo que han llamado deuda cognitiva, que básicamente es una imposibilidad de comprender lo que se escribe. Creo que eso también conecta, el asunto de la deuda conecta con esto del capitalismo cognitivo informacional, con lo que ha dicho Lazarato sobre la deuda. Un elemento ahí particular que nos toca pensar y estas otras investigaciones donde han hecho mediciones sobre si el uso de chatbots está afectando la diversidad en la escritura en el contexto de la educación superior. Y se han dado cuenta que sí, que está afectando no solo en la diversidad del contenido, pues es una intuición que todos podemos tener. Claro, si un chatbot utiliza un dataset para crear, para configurar, generar, no crear, configurar un documento, producir un documento, pues va a repetir de alguna u otra manera lo que aparece en ese dataset, ¿no? En los modelos generativos, pues genera un texto con unas inferencias probabilísticas. En los modelos compositivos, pues compone un texto a partir de los otros textos, o copiando y pegando fragmentos o cosas de esas. Entonces sí hay una afectación de la diversidad, de esto que han llamado de la experiencia de la escritura, con estas deudas cognitivas. Y, y también hay unas investigaciones sobre los problemas de la creatividad, ¿no? Creo que en algunos repositorios han estado publicando en los últimos 5 o 6 años textos sobre creatividad artificial, creatividad algorítmica, que creo que también puede ayudarnos como a pensar el problema del gesto, los afectos, la experiencia y bueno, la pasión que hablaba Gustavo hace un momento. Creo que aquí hay otro tema que está por pensar. Ah, bueno, la escritura, habíamos hablado de los vínculos porque el título tiene el asunto del vínculo y el gesto. ¿Se gustó si quieres contarnos algo más? Gracias, Lucho. Yo creo que ya para ir terminando, solamente como que diría unas dos cositas. Una sobre lo de, me llamó particularmente la atención lo que dijiste sobre la diversidad en la escritura. Y ahí creo que es útil Stigler y sobre todo en su relación como de o su forma, su filosofía de la técnica, que piensa siempre en términos de una mayéutica instrumental, como los instrumentos técnicos siempre prefiguran de alguna forma lo que está dentro, no hay un adentro que preexiste a su expresión técnica. La expresión técnica supone ya una correlación con un adentro posible que se podría expresar. Y esto es para decir que eh, quizás los chatbots, esos modelos de lenguaje, la inteligencia artificial, podría reemplazarnos o podría sustituir nuestra labor y nuestro estudio, precisamente porque hemos configurado progresivamente modelos de trabajo, de estudio y de pensamiento que son fácilmente cooptables en esos términos. Lo que quiero decir es, hay ya un sesgo en la manera como se considera lo que es inteligencia cuando se habla de esa inteligencia artificial y también hay sesgos que son los que está revelando, y creo que lo que decía ese profesor en el podcast, los que están revelando como más claramente absurdos esos modelos de lenguaje y pues es que en últimas ya no tenía mucho sentido repetir este tipo de formato de escritura o este tipo de formato de aprendizaje, porque es efectivamente aquello que es menos interesante del aprendizaje y es aquello que se puede de alguna forma como calcificar, osificar en un texto que tiene un diagrama, un esquema definible, algoritmizable o algo así. Entonces eso como una inquietud. Y lo otro respecto volviendo sobre lo de la experiencia y lo de los vínculos, y quizás también tenga que ver con lo de la escritura, simplemente pues yo quisiera terminar con la referencia a el problema, el texto sobre la narración de Walter Benjamin. Él comienza con creo que es un epígrafe, si no recuerdo mal, o son las primeras líneas que dicen
En nuestros libros de cuentos hay la fábula del anciano que en su lecho de muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro, solo tienen que cavar. Eh, los hijos cavan, cavan, cavan y no encuentran ningún tesoro. Sin embargo, cuando llega el momento de la cosecha, se dan cuenta de que su viña produce más que cualquier otra en toda la región y reconocen que su padre les legó una experiencia. El oro está en la laboriosidad o la ganancia está en la laboriosidad, algo así es la expresión que pone Walter Benjamin. ¿Qué es lo que me parece muy interesante de esa anécdota, de esa historia? Es cómo hay algo en la experiencia que tiene que ver como con una dimensión que no es sistematizable. El padre no podría simplemente decirle a sus hijos, trabajen como endemoniados y verán el fruto de su trabajo, que tiene un valor que de hecho es mayor que el oro, algo así como que ustedes apreciarán el resultado de la cosecha de una manera distinta si trabajan y si ustedes son los mismos que hacen producir la tierra, etcétera. Eh, lo más probable es que si el padre dice eso en su lecho de muerte, pues los hijos digan algo así como otra vez el viejo diciéndolo, así como la misma retaíla. Hay algo que usted no puede aprender si usted no se sumerge en la experiencia y ese algo es como irreductible, es creo que a lo que apunta. Y pues él en todo el texto de la narración habla justamente de eso, ¿no? Como la narración lo que supone es un vínculo con la experiencia, con algo que no es, en principio, eh, objetivable, así comercializable, mercantilizable, como... Entonces, digamos, eso en relación con lo que señalaba Lucho de pues que nos paguen y yo creo que yo lo llevaría más lejos y es no, es que hay cosas que de hecho habría que como que pensar más allá de la lógica del pago y ese tipo de referencias y tratar de desplazar la discusión a otro nivel. Y yo creo que terminaría allí. Uno de los elementos que habíamos conversado era el asunto del fármaco, ¿no? La tecnología como fármaco. Ahorita tal vez Gustavo nos puede contar un poco sobre eso. Mi preocupación con la escritura es una preocupación porque es en lo que he trabajado también como en los últimos 10 años, además de ser profe en la facultad como profe de cátedra, en la facultad de filosofía. Los últimos 10 años yo he sido profesor de escritura académica, básicamente lo que han llamado español funcional en educación superior o lengua materna. Entonces, aunque hemos estado pensando las conexiones con lo que está ocurriendo a propósito del uso de chatbots para la escritura, que tal vez no se reduce solo a la publicación de una política o unas notas de advertencia en un documento para decir se utilizó o no se utilizó y los alcances fueron los que fueron. Em, yo creo que también hay otros elementos que nos están ayudando a pensar este asunto y es los términos economías de la atención, caracterizados por ahí en los últimos, yo creo que unos 15 años, versus unas ecologías de la atención. ¿Listo? Zuboff cuando hace su análisis, está pensando, por ejemplo, Pokémon Go, ¿no? Hace el análisis y dice, bueno, este es un juego revolucionario porque, entre otras, implica estar pues conectado todo el tiempo, con una georreferenciación también todo el tiempo y una captura de datos como muy significativa. Entonces parece pues que en el terreno de lo digital nuestra atención está capturada. De hecho, nuestras discusiones también están un poco capturadas con esto que estamos hablando, incluso con eh, marcas registradas muy particulares. Creemos que como que el asunto se soluciona pensando ChatGPT, como en el caso de una universidad firma con esta empresa, con OpenAI, para pensar elementos de la educación. Hay gente que está pensando, bueno, en esas economías de la atención cuya lógica es la acumulación de datos, y entre más estamos conectados, más datos se recolectan, que son los significativos, ¿no? Los importantes. Frente a esas economías de la atención cuya lógica es la acumulación, Zudoff diría el despojo, están las ecologías de la atención. Entonces, un trabajo con la atención diferente al que se nos propone allí, que ha sido estudiado por algunos filósofos y algunas filósofas también, y sobre todo en estudios del performance, se han pensado esas ecologías de la atención. Yo lo llamaría unas ecologías del gesto y la experiencia. Creo que hay que pensar, yo quisiera pensar la escritura también en estos términos.
de ecologías del gesto y la experiencia. Y retomar como estas ideas que sospechan ampliamente el término inteligencia artificial, hablando de inteligencias aparentes, o ni siquiera hay que llamarlo inteligencia, sino hay que ponerle los nombres de los algoritmos que están utilizando, es como para salir como un poco del embrollo tal vez metafórico que hay allí, para cuando decimos que es inteligente o incluso hay mente o conciencia o cualquier cosa de esas. Esto de inteligencia aparente ha sido acuñado por Fray Vladimir Luna, un profesor aquí de la universidad que trabaja en Hackbo, este espacio hacker, pues pensando también, sí, este tipo de artefactos. Bueno, ya para terminar el fármaco, Gustavo, a dar lugar a... No, sí, tiene mucho que ver con eso, quizás porque pensaba cuando hablaba de, lo de la diferencia entre economías y ecologías de la atención, pues pensaba como en la ambigüedad del fármaco que está pensando Stigler. Él refiere como al término en su origen griego que no tenía, digamos, tenía una, digamos, una eh, digamos, refiere a un campo semántico muy amplio, puede referir tanto al remedio como al veneno, como a la droga en el sentido también de enhancement, de potenciación. Entonces no es ni bivalente ni es monovalente, tiene como una mayor complejidad. Y él lo hace, lo trae para pensar la tecnología como fármaco y paradigma de ese fármaco técnico, tecnológico sería la escritura. Y, y eso es lo que implica para Stigler es como siempre ser muy vigilante respecto de cualquier valoración eh, simplista de nuestra relación con la técnica. Es decir, los chatbots son buenos o malos o nos van a quitar la inteligencia o no. Es decir, como siempre en términos muy blanco y negro y no como siempre supone una dinámica más compleja. Y por otra parte, lo de, lo de la ecología y la economía de la atención en términos de, pues la idea sería reivindicar la dimensión de cuidado que hay en el uso de los fármacos. Y él distingue allí entre la adopción y la adaptación respecto de la tecnología, en qué medida una tecnología es algo que adoptamos y que en cierto sentido, por decirlo así, potencia nuestras posibilidades de acción, o algo que a lo que nos adaptamos, como en el caso de la fábrica, que tenemos que adaptar nuestros movimientos y el ritmo, nuestros gestos al ritmo de la máquina. Y yo terminaría ahí con la referencia a que el fármaco por excelencia es Eros, es el amor. Y ahí hay unas referencias al Fedro y al banquete. Y no sé, simplemente pensaba en cómo, en relación con la escritura, ahí hay reflexiones bien interesantes en el Fedro, ¿no? Cómo en principio uno escribe para memorizar, pero uno trata de memorizar aquello que le importa, aquello que de alguna manera involucra los afectos, aquello que uno considera bello, es aquello que em, sí, que uno considera que vale la pena que persista, que se preserve. Y cómo toda esa dimensión está como opacada con esa automatización algorítmica de la escritura, de la cual ya éramos víctimas antes de los chatbots, en todo caso. Como creo que, ¿cierto? En general ya no reconoceríamos tan fácilmente como ese amor por la escritura en lo que hacemos, como algo que hacemos compulsivamente porque efectivamente nos apasiona o algo así, sino que se terminó convirtiendo más como una especie de tarea. Y ahí quizás una alternativa sea pensar justamente en eso, como, pues yo es lo que he tratado de asumir también en mi docencia en algunos casos, muy recientemente, como pedirle a mis estudiantes que no simplemente que escriban algo bueno en función de contenidos o análisis o criterios filosóficos, sino algo bello. ¿Qué querrían ustedes que se preservara, que se mantuviera? Y yo creo que si uno lo pone en esos términos, difícilmente piensa en delegar ese trabajo, así como no se imagina uno que quisiera delegar el sexo o sí, como, pues, ¿no? Sí, o el baile, sí. Como delegar bailar o delegar comer, como un disfrute ahí. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Queremos también escucharlos a ustedes. Qué preguntas, qué comentarios y bueno, continuar aquí con la conversación. Muchas gracias, Gustavo, Luis Fernando. Entonces abrimos nuestra fase. Tenemos bastante tiempo para preguntas. Yo estoy seguro que van a surgir
muchos interrogantes. Adelante. Gracias por la charla. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el texto de su voz de la cita que sacaron ahí en la presentación, que ella o él habla sobre el saltarse nuestra conciencia, la palabra saltarse. ¿No sería más como justamente una como apropiación absoluta de la conciencia y no un salto simplemente? Eso me parecería, no sé, es un tema como que me hizo pensar, porque si me salto la conciencia parece que todavía ella se mantiene ahí, pero me parece que justamente como la apropiación sería más adecuado porque justamente somos la conciencia como que todo literalmente como que se lo apropiaron estas grandes compañías. Y mi segunda pregunta es, ese salto entre materia y espíritu, aparentemente pues podría parecer algo normal, pero pues en realidad no habría ahí un salto como casi metafísico, ontológico, y que nos haría realmente replantearnos totalmente lo que es ya ser humano de forma ya más, aún más, no solo como una técnica material que antes había en la fábrica o algo que nos favorecía nuestra conexión con la materia, pero ahora sí ya es como un salto ya interior, que eso casi que no sé, de ese nivel casi que no se había visto. Son esas dos cosas que tenía esa duda. Bueno, no sé, no creo que mm, tal vez en esta cita Suboff está pensando como un asunto ético del uso de las herramientas que utilizamos todos los días, las plataformas o, o el grupo de plataformas que estamos utilizando, el caso de Alphabet con las herramientas de Google, ¿no? Que nosotros simplemente damos clic en aceptar las políticas de privacidad, uso y privacidad y pues ya, como todo ocurre allá. So está pensando acá que es necesario como que revisemos muy bien con cuidado qué es lo que está ocurriendo, sobre todo con el aspecto que dicen utilizamos los datos para mejorar nuestros servicios. Ese es como uno de los elementos, creo que en la cita sigue con eso. No creo que en su OFA haya algo así como un dualismo cuerpo, conciencia, espíritu, bueno, una cosa así. No sé si en Stigler también, pensando el asunto del gesto, hay así como un dualismo entre una cosa es el espíritu y otra cosa es el gesto. Yo creería que no hay como un asunto allí. Mi respuesta como más rápida sobre el problema del gesto en relación como a la conciencia o esto más o menos que está diciendo Suboff, es que pues solo hay cuerpo, digámoslo así. Solo hay cuerpo, solo hay apariencia, solo hay afectos. Esos afectos son cuerpo, ¿no? Buscar más allá, como la conciencia más allá del gesto, más allá del cuerpo, pues no. Siguiendo un poco este principio supuestamente en Marx o el marxismo, si queremos ver la conciencia pues de alguien, miremos su trabajo. Yo diría, si queremos ver la conciencia, miremos los gestos, ¿no? Porque pues siguiendo un poco también a Nietzsche, solo hay apariencias, no hay nada más, no sé. Em, por eso es tan importante el gesto, por eso es tan importante los afectos tan fundamentales para pensar la tecnología del trabajo, en el caso pues de las reflexiones sobre el trabajo. Sobre gesto y dualismo, gesto espíritu, ahí como se dice Stigler o cómo funcionaría ahí, o de la fenomenología que usted trabaja, Gustavo, como pues, pasando la pregunta. Ludovico, ¿me podría repetir un poco esa segunda parte de la pregunta, como cuál era, qué era lo fundamental ahí? Que si justamente el paso de la materia al espíritu no es un salto ya más casi metafísico, que no simplemente como esa apropiación, y que es algo más que cambia radicalmente el ser humano. Justamente había habido unos cambios radicales, por ejemplo, en la técnica que ha mejorado, ha hecho producir un montón de cosas de forma masiva, pero ahora como esto de las IAs y todo este mundo digital, ya hay como un cambio no solo en la materia, sino más algo espiritual. Y sí, digamos, habría ese cambio, y un poco en relación con lo que decía Lucho, pues no.
La idea de la mayéutica instrumental de la que yo hablé allí, que yo mencioné, eh, alude a que no habría algo así como un interior que se pueda separar tajantemente de un exterior. Derrida también dice cosas similares, como cuando se habla del problema del archivo y la memoria, como lo que se recuerda depende también de los mecanismos de inscripción, ¿no? Sobre cómo podemos pensar de una manera distinta la memoria ahora que tenemos una cámara todo el tiempo en nuestro celular o cuando ya no es simplemente algo escrito en términos em, meramente alfabéticos, sino que supone la referencia a otros medios, a otros lenguajes, a otras posibilidades. Allí hay otra posibilidad de memoria y quizás se configure de una manera distinta la memoria. Y pues como en todo fármaco habría entonces esa, digamos, posibilidad de potenciación, como de también de cuidado, de preservación y cuidado de la memoria, pero siempre trae consigo, digamos, un riesgo de pérdida, de alienación. No sé si eso responda, Ludovico. Buenas tardes, gracias por la presentación. Yo quisiera presentarles una preocupación que me queda después de escucharles y está relacionada con la experiencia, que pareciera que una manera de dar respuesta a ese tipo de experiencias que se están produciendo también con la integración de estas tecnologías que lleva, no sé, un siglo también, ¿no? O sea, esto no es que sea tampoco tan nuevo, porque pareciera que fuera un fenómeno nuevo, pero sabemos que no es así. Y tiene que ver la preocupación con las respuestas antitecnológicas, ¿sí? Y es, de alguna manera, claro, cuando exclusivamente asociamos la producción tecnológica y en este caso de inteligencias artificiales al capitalismo, y sabemos que eso también ha producido una mutación al capitalismo, rápidamente uno creería que la respuesta tiene que ser anticapitalista. ¿Mm? Pero lo que también está pasando es que se están generando unas respuestas rapidísimas antitecnológicas, pero neoconservadoras. ¿Mm? Y a mí me sorprende un poco este orden de las cosas, porque pareciera que aunque la producción asociada con la tecnología y el capitalismo nos está llevando a un capitalismo voraz, rentista, bueno, monopólico, etcétera, la respuesta sigue siendo también desde unas expresiones muy conservadoras, incluso, ¿por qué no?, fascistas, ¿no? Como entonces, y eso a propósito de la experiencia. La respuesta neoconservadora es necesitamos volver a la experiencia tradicional en donde pasan las cosas sin, y que esto igual no es nuevo, o sea, son expresiones que también se han visto a lo largo de la historia, pero que de alguna manera se hacen también ahorita más evidente al ver la emergencia que pone la inteligencia artificial. Gracias. Algo así. Bueno, habría que ver cómo caracterizar esas expresiones neoconservadoras porque creo que son, dan que pensar, ¿no? Dan que pensar sobre las múltiples posturas que uno puede asumir frente a la tecnología en general y el uso de chatbots en particular. A mí me hacía pensar este asunto de, cuando hablas de como expresiones conservadoras, de volver a unas experiencias como originales, originarias, ancestrales también, que sí están como muy por el lado, digamos, de unos discursos que pueden calificarse como conservadores, pero que son peligrosos porque algunos de ellos claramente están en deriva sectaria, ¿no? Están en una deriva sectaria con unas expresiones como nunca antes vistas radicalismos políticos y de expresiones ideológicas como muy problemáticas. Em, entonces creo que vale la pena como caracterizarlas, saber qué más podemos pensar y cómo podemos posicionarnos crítica y creativamente sin satanizar la tecnología, ¿no? Y también como superando
lo que dice Benjamin, hay que organizar el pesimismo, ¿no? Hay que organizar el pesimismo porque pues la tecnología va a seguir, ¿sí? Las políticas de uso de inteligencia artificial en la universidad pues van a llegar de manera seguramente conservadora, ¿sí? No sé si no conservadora, pero sí conservadora. Quién sabe si algún día van a firmar algo con OpenIA. Entonces, para ver qué ocurre. En Chicago, por ejemplo, la Universidad de Chicago, lo decía en otra charla hace menos de un mes, está en una crisis financiera tan grande que ha tenido que vender activos fijos como edificios e incluso mandar a estudiantes a clases de segunda lengua o escritura a otras universidades, a otros institutos o decirle que aprendan con chatbots, ya caracterizado, digamos, en universidades de Estados Unidos. Entonces creo que hay que organizar pues, el pesimismo para responder creativamente también a estos neoconservadurismos, para seguir pensando. No, yo creo que estoy de acuerdo en general con lo que dice Lucho. Pues simplemente pensaba cuando estabas haciendo tu pregunta, Marcela, que justamente en The Hartford tienen un capítulo en donde hablan de eso, ¿no? De cómo se está haciendo muy difícil saber a dónde dirigir las críticas, puesto que muchas cosas se están mezclando, ¿no? Como el anti-tech empezó con hippies de izquierda, o sí, y ahora resulta que fue adoptado. Entonces, como que ya no es una, así, digamos, no es algo que uno pueda categorizar fácilmente como, este tipo de reacción lo que supone es un retorno a una especie de origen y idílico, también a veces como mítico que se presume. Y ahí yo creo que es útil la noción de fármaco, y yo por eso a mí por eso me parece interesante Stigler, porque creo que lo que señala, lo que enfatiza con la noción de fármaco es jamás es unilateral o monovalente la cuestión, digamos, la relación con la tecnología. En otras ocasiones yo, frente a la cuestión de la inteligencia artificial, hablando de Stigler, digo, pero la inteligencia siempre ha sido artificial, o sea, entonces es como un pseudo problema en cierto sentido, porque en realidad, siguiendo lo que dice Stigler, todo eso, nunca hemos pensado fuera de la técnica, o sea, siempre hemos pensado en función de la técnica. Y lo que pensamos está de alguna manera sobredeterminado por las técnicas que usamos. Y ahí la cuestión es en qué medida eso, pero ahí como que rozamos como conceptos límites, ¿no? Es como muy difícil, por eso yo remetía a lo del concepto de experiencia en Walter Benjamin, porque me parece que la mejor forma de ilustrarlo es quizás esa misma fábula. Es como, pues quizás eso es de lo que estamos hablando. O sea, en cierto punto uno decidió estudiar filosofía para poner, digamos, un caso muy particular, en mi caso, y es, pues porque me gustaba leer y escribir, pero en cierto momento realmente no me gustaba escribir, leer, sí, todavía, pero o no resultaba realmente, resultaba un deber o una labor en un sentido alienante también. Pero ¿por qué? Y en últimas creo que tiene que ver con los formatos, lo de la diversidad de la escritura es algo que no hablamos mucho, pero pues sí, ¿cómo? ¿Por qué tiene que ser el paper y abstract y palabras clave y ponga su argumento? Uno escribe también para entender qué es lo que uno está pensando, entonces yo no tengo claro el argumento. ¿Y por qué no tiene validez o por qué no hay algún espacio para que eso pueda ser así? Y quizás yo lo pensaría, o sea, creo que hay ese peligro que tú señalas, pero yo lo pensaría más en términos también del ángel de la historia, que es aquello que estamos perdiendo con aquello que se está absorbiendo en ese movimiento del progreso, etcétera. Bueno, Luis Fernando y Gustavo, gracias por las reflexiones que nos proponen. Yo quería preguntarles qué relación o qué reflexión pueden tener ustedes en torno a la relación entre el uso de inteligencias artificiales como ChatGPT y la categoría del tiempo. Eh, lo pregunto porque yo siento que al menos una de las razones por las que una se ve tentada a veces a usar ChatGPT, así sea para escribir un correo, es por esta sensación de ahorro de tiempo eh, que, que dan, como si esto nos ahorrara tiempo. Entonces, sí, un poco como que piensen ustedes, los dos o alguno de los dos, entre esta relación entre el uso de estas herramientas
y la categoría tiempo, y no solamente como el tiempo que se puede ahorrar, el tiempo de los plazos, el tiempo como espacializado, sino también el tiempo que es vívio. ¿Sí? Gracias, Ana María. Em, hmm, no sé, yo creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo en parte, o te respondería por allí sin saber realmente cómo responderte, porque creo que tienes razón, tiene que ver con el tiempo, como pues Stigler lo menciona, pues señala como es lo mismo que sucede con la expropiación del gesto en la fábrica, ¿no? Pero ya digamos en otros niveles. Es como ha permitido optimizar tareas, el uso de estas herramientas, de modo que ha permitido que se puedan acumular, por decirlo así, más tareas en un menor tiempo posible, lo que en términos progresivos cada vez nos deja menos tiempo, a pesar de que presuntamente nos ayudaría a liberar tiempo. ¿Sí? Entonces es como una relación paradójica. Y ahí es cuando yo siento como escapar a eso, es como, pues de nuevo, muy en línea con la fenomenología, como volver como suspender las, los presupuestos de la actitud natural. Y pues quizás habría que discriminar, ¿no? Entre qué cosas valen la pena y qué cosas no. O en qué medida una respuesta por email debe ser meditada, pensada, escrita, no delegada a ChatGPT, como... Y creo que uno de los efectos de ese acaparamiento del tiempo sea que cada vez es más difícil distinguir eso, ¿no? Porque todo se mete como en un mismo paquete de lo que está por hacerse, lo que es. Entonces, no sé, yo no sé si esto sirva de alguna manera, pero es como yo intentaría responder. Bueno, yo cuando estabas haciendo la pregunta, gracias por la pregunta. Cuando decías ahorrar tiempo, yo pensaba como directamente con el problema de la deuda en la Zarato, ¿no? Porque parece que este asunto de ahorro y deuda, al menos como lo presenta la Zarato desde sus perspectivas que puede clasificarse como capitalismo cognitivo en algún sentido. Pues sí, en la Zarato un poco la deuda termina siendo como absoluta supuestamente, ¿no? Habría que revisar allí, pero parece que por más que ahorremos, siempre estaremos en deuda y creo que con el uso de estas tecnologías en particular, parece que no tenemos, como que parece que estamos ahorrando tiempo, pero en realidad lo que pasa es que estamos en deuda todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como se ha acelerado el ritmo de producción, de lectura, de escritura, pues cada vez estamos pues más atrás, más en deuda. Entonces creo que hay una conexión como para pensar, nos ahorramos tiempo, ¿en qué? ¿Como para qué? También creo que la noción de ahorro conecta con esta noción de Freire o de la pedagogía crítica sobre la educación bancaria versus la educación problematizadora. También puede entenderse ahí desde la categoría de deuda. Y es en la educación bancaria, pues supuestamente viene un profesor y deposita, ahorra, ¿no? Deposita en sus estudiantes un saber, un conocimiento, una información, y con la evaluación entonces va a ser el retiro, pues de eso que depositó, ¿no? Eso que ahorró. Entonces creo que ahí también hay como un elemento como para pensar desde Freire también. Hay personas que han estado pensando, por ejemplo, Plataformas del Oprimido, es un texto que publicaron hace muy poco a propósito de Freire, como pensando todas estas cosas, ¿no? Y también a propósito del tiempo, creo que, bueno, habría que mirar con este texto técnica y tiempo, eh, o la noción de tiempo en Stigler, ¿sí? Tal vez habría que pensar más adelante qué ocurre ahí con el tiempo, pero sí me hizo pensar tu pregunta sobre el hype tecnológico y cómo con la adopción de estas tecnologías pues hay un hype, hay un subidón, ¿no? Entonces en ese subidón en el que estamos, pues decimos, no, pues va a transformarlo todo, va a cambiarlo todo, va a cambiar la educación, las formas de enseñanza, pero pues ya en algún momento vamos a bajar en ese hype tecnológico para darnos cuenta que pues eso tan revolucionario pues no es tanto en realidad, sino pues básicamente es una estrategia publicitaria. Habría que pues analizar con más tranquilidad pues este asunto. Volviendo un poco a la pregunta de Marcela, acabo de recordar el texto de Malabú sobre las metáforas de la inteligencia. Malabú publica ese texto ya hace rato
Y en ese último capítulo de Malabú es muy interesante porque ella como reconfigura su perspectiva crítica, muy crítica sobre el asunto de la inteligencia artificial, diciendo que es imposible que haya una inteligencia artificial o que vaya a transformar o algo así como una especie de singularidad, como, sí, con las inteligencias artificiales. Ese último capítulo como que a uno lo deja, es muy provocador y a uno lo deja como pensando desde otras perspectivas, esa discusión que lleva muchas décadas sobre inteligencia artificial, que creo que también vale la pena revisarlo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy sugerente muchas de las comentarios y del diálogo. Eh, Creo haber, primero que todo, Gus, una aclaración en el primer punto sobre la noción de proletariado de Stigler, que no podamos confundirla con la de Marx. Creo que la explicaron implícitamente, que tenía que ver con la pauperización y ese tipo de cosas, pero quisiera que no es una clase social, no son los trabajadores, en fin, es una operación sobre, en fin, ok, quisiera aclarar un poquito, yo mismo ahorita no recuerdo cómo era el concepto de proletariado de Stigler y qué diferencia tenía con el proletariado como clase en Marx. Quisiera saber, eso como de pura aclarar, que puede ayudarle también al auditorio y que yo mismo no recuerdo. Que por un lado, eso, que es más técnico. Lo otro es, creo que en algún momento estabas diciendo que de todas maneras los procedimientos técnicos que venían antes, no solo el de la fábrica también, pero los procedimientos que venían antes ya de algún modo automatizaban el trabajo, etcétera, etcétera. Pero que preparaba de algún modo, digamos, la máquina de vapor prepara la máquina informática, porque de algún modo disciplina cuerpos, etcétera, etcétera. Pero ponías el énfasis en que la de vapor era más sobre los cuerpos y los gestos, mientras el otro era más cognitivo y espiritual. Pero recuerdo que Pasquinelli, cuando empieza su libro sobre el ojo del amo, empieza a mostrar cómo, por ejemplo, un conductor de un auto o un conductor de un camión es cognitivo, aunque tenga gesto, movimiento. Ahora imagínate alguien que maneje un Fórmula 1, o sea, todo ese cuerpo es, wow, ¿sí me entiende? Hay gestos, hay de todo, a altas velocidades van haciendo una cantidad de cosas. El conductor del tractor o de esa cosa larga, de un camión, para parquear, bueno, eso es un camello, ¿sí me entiende? Y hay una cantidad de juegos cognitivos en su extensión, como lo sabes por Merleau-Ponty, que el cuerpo de uno termina extendiéndose al auto o a la bicicleta, y entonces uno mismo dice, quepo, no quepo en un estacionamiento. Entonces ahí hay una cosa ahí que a mí que me parece que de todas maneras hay ya en la primera máquina, esa automatización que se hace del trabajo manual, ya hay algo de apropiación cognitiva que prepara a través del disciplinamiento de los cuerpos también la mente. ¿Okay? Y entonces lo otro ya como que hay más continuidad, lo que uno cree, entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, para utilizar los términos de Foucault y de Deleuze. No sé, sí. Por otro lado, eso hace pensar que cuando estos sistemas de datos de ChatGPT generativos, estadísticos generativos, responden a cosas, responden también a los contenidos que hay ahí, porque yo no he creado nuevos en un sentido, y en última, de una u otra manera, repiten la pauperización existente. Es decir, la invisibilidad no es un asunto de la máquina, que es humana. ¿Okay? Y la imbecilización de los seres humanos, eso viene hace rato, ¿okay? En las relaciones de poder y etcétera, etcétera. Es imbecilizar un ser humano es una cosa vieja. ¿Okay? Entonces, digamos, y hoy lo que el ChatGPT casi que parece un diagnóstico de la estupidez del mundo contemporáneo en parte. ¿Okay? O sea, listo, por un lado. Pero por otro lado, es muy inteligente para este tipo de cosas, ¿ok? Más que humanas.
Desde el 2013, quien se gana el Premio Nobel de Biología usa una inteligencia artificial para producir proteínas a través de un modelo que utiliza la secuenciación de genomas, ¿ok? Y puede producir proteínas que nosotros no podíamos haber hecho. ¿Me entiendes? Hay una inteligencia sobrehumana, por muy insignificante, no se sepa qué está haciendo, ella hizo el algoritmo a partir del cual se hace la cosa, y hoy, en los últimos años, la producción nueva de proteínas, y eso es muy importante para la industria farmacéutica, no se podría hacer sin esos sistemas, que son más inteligentes para producir proteínas, para descubrir proteínas, a través de un modelo que tiene que ver con el modelo de la célula, con el ADN, cómo se pliega esto y todo eso, producen proteínas a montones, porque es más. Ahora, ¿cuál de esas sirve para algo? Y es otra cosa que también puede hacer la máquina. Es decir, no nos engañemos, nosotros somos muy estúpidos y la máquina a veces es muy inteligente. ¿Qué es lo que? Gustavo, con respecto a tu pregunta más técnica, creo que no tendría como una respuesta muy técnica en el sentido de que no recuerdo exactamente la definición de proletariado, cómo la asume explícitamente Stigler. Lo que recuerdo bien es como que él toma la parte que tiene que ver con la alienación, automatización y explotación de las personas, de los individuos. Y es a partir de allí que está pensando esa noción de proletarización y expropiación del gesto y del espíritu. Eso en relación con tu primera pregunta. En relación con lo segundo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creería que Stigler no está asumiendo como una perspectiva tan dualista en donde lo que hubo en el siglo XIX fue una expropiación del cuerpo y no del espíritu. O sea, como si... Creo que el punto es que allí habría como una especie de... o persistía todavía una especie de consonancia entre los gestos corporales y lo que significa también una apropiación espiritual, si quieres, que se rompió. Y él habla en ciertos momentos como de epoges epocales, ¿no? Y después ciertamente es como una sobregeneralización de estos procesos y es para entender como allí el punto clave es sobre todo esa esa relación con un saber que por sobre todo se manifestaba en esos gestos corporales, que pues paradigmáticamente uno podría pensar en la artesanía o algo así para, para considerar esos ritmos. Pero creo que tu objeción tiene sentido, es decir, creo que debería Stigler prestar más atención a cómo allí también habría una cooptación de un saber y no solamente de un gesto corporal. Pero creo que lo está pensando, o está tratando de pensarlo en términos de como de paradigmas, que por supuesto no eh, podrían objetarse en esos detalles, creo yo, pero que pueden ser útiles. Sobre todo para responder a lo último que tú señalas, porque por eso yo decía, creo que tiene parcialmente razón el profesor cuando dice, pues la AI nos ha hecho un favor porque ha revelado cuán estúpido, es decir, cuán absurdo es el formato del paper. O sea, sí lo puede hacer perfecto, los hace mejor ChatGPT, efectivamente. No sé si hablamos de otros géneros de escritura, quizás memorias o quizás un ensayo reflexivo sobre un problema o algo así, quizás ahí no sea realmente interesante lo que produzca, no lo sé. No he probado a preguntarle que me haga no sé, no se me había ocurrido, pero es para hablar de cómo, pues efectivamente, en función también como de unos patrones muy mecánicos, quizás que habíamos asumido como lo que significa la producción intelectual en la academia o cosas por el estilo, en función de esos patrones se terminó generando un mecanismo que nos supera en función de esos mismos patrones y que pone en cuestión su validez precisamente también. No solamente hace mejor, pues lo cual tienes razón, puede hacer. El punto es que se termine considerando eso como el modelo de lo que sería paradigmáticamente también la inteligencia en general. O sea, muestra nuestra imbecilización en cierto sentido, y yo creo que la imbecilización fundamental tiene que ver con haber dejado que esos patrones cooptaran nuestros comportamientos antes de ChatGPT y todo eso. O sea, como que la universidad se hubiera vuelto tan así también y que la educación se hubiera pensado así. Entonces, no sé en esa medida qué tanto responde a tu cuestión. Gracias, Gustavo, por la pregunta y por la respuesta.
A propósito de este libro, El Ojo del Amo, esa crítica es la misma crítica que le hacen a los del capitalismo cognitivo e informacional, que dicen, no, ahora el trabajo ha alcanzado unos niveles cognitivos que antes no se habían alcanzado, entonces este trabajo cognitivo pues supone de alguna u otra manera pues unas formas donde supuestamente hay trabajos donde somos dueños también de los medios de producción, hacen un análisis ahí sobre todo, por ejemplo, los desarrolladores de videojuegos, pero las críticas que le hacen en parte al trabajo cognitivo, supuestamente a esas perspectivas, es que todo trabajo es cognitivo, ¿sí? Básicamente todo trabajo implica pues la cognición, unos más que otros sí, pero, pero pues sin el trabajo de lo cognitivo, pues no habría básicamente trabajo, ¿sí? Todo trabajo tiene un nivel de lo inmaterial, también dirían algunos. Federici, en una conferencia a propósito donde está pensando el problema del despojo en la universidad, inicia agradeciendo de la siguiente manera. Agradece a aquellos que trabajan con las manos porque hace posible el trabajo de los que pues trabajamos con la cabeza, dice así. Pero pues todo trabajo pues es de los de la cabeza también y con las manos. Así nosotros, digamos, no limpiemos el auditorio, no seamos la persona encargada de las llaves, de organizar, de tener esto como debería estar, pues también trabajamos con las manos, ¿sí? Por supuesto. Habría que mirar ahí, bueno, pues unas cosas como que hay que pensar. Yo estoy de acuerdo en que puede que la inteligencia o estos modelos, estas tecnologías hagan cosas mejor que nosotros, ¿sí? Em, Sin embargo, creo que hay que también mostrar cómo hay un trabajo precario que sostiene las tecnologías, ¿sí? Sin ese trabajo precario, sin ese trabajo de estas personas que se la pasan trabajando con la cabeza y con las manos, pues sería imposible pues desarrollar los algoritmos que pueden de alguna u otra manera descubrir nuevas proteínas o producir nuevas proteínas o, bueno, desarrollar estos grandes modelos del lenguaje con los que estamos interactuando ahora. Creo que ese texto de David Graeber, Trabajos de mierda, de alguna u otra manera nos ayuda a pensar que hay una suerte de trabajos muy, muy problemáticos que alimentan pues, los conglomerados hiperindustriales sin los cuales pues, estos grandes modelos no podrían funcionar. Em, que volvemos al problema del trabajo y de la pauperización del gesto. Creo que parte como el asunto de desplazar el problema no a un asunto solo de la clase, sino a un asunto del gesto, del cuerpo, de los gestos, que hacen posible o sí, también como hacen posible el intelecto. Sin los gestos, sin la experiencia, pues no hay inteligencia, básicamente, ¿sí? Creo yo. Entonces ahí ya como que desplazamos un poco la discusión, aunque Malabú, lo que les digo en ese último capítulo, está diciendo otras cosas como si estas grandes tecnologías, si están, no es solo metafórico el asunto del uso del intelecto, sino que hay otras cosas que vale la pena pensar. Bueno, yo dejo hasta ahí. Sí. Ah, ya. Bueno, listo, ahora sí funcionó. Ok. Bueno, gracias por el espacio, el conversatorio. Me pareció muy, digamos, una cosa que me pareció muy problemática fue como esta noción del el secuestro de, no me acuerdo si fue como de la conciencia o de la experiencia, porque, digamos, yo pensaría que hay como un último sustrato que no es cooptable. Y es que, pues, de alguna manera, independientemente de lo que sea que puede ser reproducido, de lo que puede ser copiado, de lo que puede ser absorbido, mi experiencia no es delegable. Como lo pusieron al final, pues no puedo delegar el sexo, no puedo delegar el gusto que tengo por un alimento o algo por el estilo. ¿Ah? Pues, pero al mismo tiempo pensaría que
la delegación, yo creo que es que la delegación de la experiencia, en un sentido como muy cualitativo a lo Nigel, pues como que no se puede. Yo sí pensaría que el cómo se siente o el what is it likeness de ciertas experiencias no es cooptable. Mm, y digamos que eso lo quiero relacionar con un poco la noción de educación, porque un poco algo que yo uso mucho inteligencia artificial y y sí estoy muy de acuerdo con Stigler que de alguna manera nos libera, si nos libera, porque yo muchos trabajos operativos en el colegio pues los delego a la inteligencia artificial y eso me da más tiempo para yo disfrutar del estudio de lo que le voy a dar a mis estudiantes em, y al mismo tiempo me permite como, ese disfrute me permite como abrirle una dimensión teatral a la clase, ¿sí? Y recuerdo que hace poco tuve una conversación sobre un poco los fines de la educación y el problema de la inteligencia artificial en la educación, y es que la inteligencia artificial pone de manifiesto la crisis que hay en el paradigma de la educación como transmisión de contenidos. En cambio, si uno lo piensa como transmisión de habilidades o saber haceres o incluso la educación como un fin moral, ahí la posibilidad del reemplazo ya no está tan presente, porque, eh, porque a fin de cuentas la relación que yo entablo con la filosofía, si la expongo, digamos, pasionalmente y teatralmente, pues los contenidos, digamos, que son secundarios frente a una cierta disposición, una cierta actitud. Entonces, pues nada, digamos que como que pensaba en estas cosas y es tal vez la inteligencia artificial pone de manifiesto, como lo decíamos ahorita, de la imbecilización de la academia en el proceso de papers, en el proceso de toda esta cuestión, pero nos abre la posibilidad de relacionarnos más afectivamente con el conocimiento y no solamente afectivo, sino también, y en ese sentido, artísticamente con nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, pues nada, digamos como más o menos a eso era mi intervención. Sebastián, em, yo creería que todavía hay algo como que es irreductible, pero no estaría tan seguro de que siempre lo va a haber o algo así, no lo sabría. Y creo que eso tiene que ver con o quizás siempre lo haya, no sé, pero no sabríamos qué es aquello que sería. O sea, creo que es difícil predecir como a esto sí efectivamente no lo va a cooptar. Em, pues ahí, yo no los he visto, pero he escuchado acerca de documentales en Japón de jóvenes que no quieren salir de su habitación por estar conectados al videojuego y, sí, y entonces uno pensaría, pues hay como un instinto mínimo de querer ver el sol o cosas, no sé. Y también un problema de, por ejemplo, no quieren tener sexo. Y entonces, pues uno podría pensar, pues es como, quizás hay una cooptación del deseo tan radical que se transforma de modos que en otros contextos o en otros momentos habríamos pensado, pues eso es como irreductible, ¿no? Como el amor, una pasión o cosas, ¿no? Sí. Y por eso refería al cómic, que desafortunadamente nunca pude volver a encontrar, pero creo que es fácil de visualizar y me parecía muy diciente porque tiene que ver con una disposición corporal. ¿M? Con cómo fácilmente sí podríamos estar en nuestro lecho de muerte con la memoria sobre todo en la pantalla. Sí. O sea, como scrolling o qué sé yo, como que pues fácilmente eso fue lo sustancial de la vida. Y que no creo estar exagerando, eh, y entonces ahí se pondría en juego o en cuestión qué sería eso irreductible. Y quizás no es en términos de que, uy, ya no tendríamos la potencia de
experimentar algo por fuera de los marcos de lo que ya está de alguna manera prefabricado, predeterminado en función de estos dispositivos, etcétera, sino que, pues, ¿qué pasa si esa potencia ya no tiene lugar de uso o ya es cada vez menos? Y lo que dices respecto de, no, pero me libera y todo eso es como, pues, la parte buena, por decirlo, pues, como el lado remedio quizás del fármaco, pero no hay que perder de vista que en cualquier momento se desliza también el tóxico, como... Bien, muchas gracias por los comentarios y como por las ideas. Yo creo que como da también que pensar. En mi caso, creo que como parte del asunto de qué ocurre con la enseñanza, con la educación, con el aprendizaje, yo creo que tal vez utilizaría lo que dice Ingold, Tim Ingold, con el asunto de las líneas, ¿no? Las líneas son vínculos. Eso nos ayuda a pensar la escritura como una técnica que de alguna u otra manera permite trazar vínculos. Y yo creo que en la enseñanza, pues es eso, enseñar es vincular, vincularse con otros, vincular cosas, conceptos, ideas, no sé, afectos, por supuesto. Entonces, ahí ya como que entendemos de otra manera que un chatbot tal vez no puede como de alguna u otra manera, sí, como de manera recíproca vincular o trazar vínculos o al menos intencionalmente decir, voy a trazar estos vínculos así o estas otras maneras. Ahí hay un elemento con la intencionalidad de los chatbots que tal vez en filosofía de la conciencia algunos han de alguna u otra manera pensado y es, pues sin afectos no hay intencionalidad, o sea, eso quiere decir que sin cuerpo tampoco hay intencionalidad de alguna u otra manera. Entonces, pues ahí está la cosa. Por un lado. Em, Claro, yo también utilizo chatbots para como de alguna u otra manera redactar, por ejemplo, correos como para hacer estas cosas o para organizar ciertos otros elementos. Sí me interesa de alguna u otra manera utilizar otros chatbots que no sean, digamos, como chatbots de acceso libre, chatbots que permiten o declaran que protegen la privacidad o utilizar varios al mismo tiempo como para mirar, pues qué es lo que, cómo podemos de alguna u otra manera decidir con cuál de las respuestas nos vamos. Yo creo que también el asunto es por el lado de la atención, ¿no? Como que si hay algo con la atención, si bien no todo el tiempo, porque no todo el tiempo estamos conectados a un chatbot, pero sí nuestros datos están siendo utilizados todo el tiempo por algoritmos. Eso sí, pues es absolutamente claro. Y algoritmos, pues para que en este mercado de futuros conductuales, pues también la pregunta habría que hacérsela a su voz, a ver, pues qué responde y si la solución queda de dejar de utilizar esas plataformas o que haya regulación por parte de los gobiernos y los estados es suficiente como para asumir creativamente lo que está ocurriendo. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la charla que tuvieron. No sé, quiero ponerme un tanto, poco que terminas con su voz y pareciera que, bueno, su voz sí piensa mucho en la regulación, ¿no? Es muy liberal en eso. Eh, Quisiera llevarlo más al asunto de la lucha un poco, de la lucha incluso, de la lucha política, claro. Y bueno, traer acá la figura esta a Eric Sadan. El tipo la piensa en ese sentido y ve que eso es una cosa ya definitiva y que en serio hay que armar un frente más o menos de lucha contra la inteligencia artificial un poco, más o menos, que es el punto, y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Eh, y retomando lo que decía Marcela, creo que sí la clave es en entender el asunto de estas técnicas en relación con el capitalismo, porque sí, claro, hay un montón de preguntas y un montón de cuestiones muy interesantes que surgen, como las que planteaba Gustavo, en relación con estas técnicas,
pero no es un asunto de únicamente esta determinación, pero tienen son función de la máquina social. Ahí sí, retomando lo que decías, Luis, de Laxarato, pero en otro libro, en el libro Signos y Máquinas. La máquina técnica está relacionada con la máquina social, está íntimamente engranada con la máquina social. Entonces, se puede entender la máquina técnica sin la máquina social capitalista. Y en ese sentido, la pregunta política pues es importante porque uno podría pensar que sí, puede haber un montón de reflexiones éticas y demás, y antropológicas y demás, pero quizás el rollo de estas técnicas de inteligencia artificial valdría la pena pensar si eh, haya que poner el freno de mano a lo Benjamin. Es decir, decidir no, precisamente porque el desarrollo de ellas no depende o no se puede regular realmente, o no sería fácilmente regulable. Ah, bueno, listo. Entonces, el punto sería, bueno, no sé, quería llevarlos al asunto de por qué en serio no pensarse en descartarlas, en serio no pensarse en hacer una crítica más radical de ellas y no tanto, no sé, adoptarlas un poco más desde Stigler y de hecho, bueno, eso era. Lo primero que pienso es que si vamos a luchar, a mí me gustaría luchar como hace el Comité Invisible, por ejemplo, en ese libro a nuestros amigos, como siendo, creo que es más radical que algunos otros. Creo que ese texto que ya tiene, no sé, una década tal vez, como que a uno sí le enseña de alguna u otra manera a luchar con la tecnología, como que hay unas experiencias para luchar, ¿sí? Desde pues los enfoques que ellos están planteando allí. Porque de alguna u otra manera uno de los problemas es el problema de la democracia, ¿sí? Que pues habría que pensar em, qué hacen estas tecnologías con la democracia, incluso la democracia como una forma de vida, no solo como un sistema pues, político o alguna de estas otras cosas. Creo que la lucha no es solo con esta tecnología, sino con el conglomerado hiperindustrial, o sea, con GAFAM, Google, Amazon, Facebook, ¿sí? Etcétera. Eso sí, creo que hay como que la lucha no es solo con esta que ha aparecido, que estos chatbots que actualmente están, sino con unas formas de entender las tecnologías em, hoy dentro de esos conglomerados. Yo lo diría por el momento. No, yo estoy de acuerdo que habría que ver cómo se lucha. Lo que pasa es que no vería yo claro todavía como con qué exactamente y cómo. Es que cómo sería el problema. Como yo lo pienso en términos como muy personales, era como muy, digamos, escala muy menor, es como eso, como en mis prácticas pedagógicas yo trato de hacer que haya algo así como siempre desde una perspectiva muy parcial, como una preservación del sentido de la cuestión y que no sea simplemente una cuestión mecánica o porque hay que cumplir cosas, ¿sí? Em, pero de nuevo también como en relación con la caricatura es como eso está afectando mi corporalidad, como mi percepción, ¿sí? Como mis posibilidades de experiencia en un sentido muy corporal también se están haciendo, está empobreciendo en una medida en que yo me dejo llevar por, ¿sí? Y entonces ahí contra qué es lo que lucha uno, o sea, contra la captación de la atención, contra la prefabricación o estandarización de la memoria, o Pues quedan 3 minutos, pero prefiero que los liberemos. Prefiero que los liberemos porque para qué vamos a comprimir una pregunta y vamos a tratar de que la temporalidad sea un poco más libre, ¿cierto? Como lo propusieron. Entonces yo le quiero agradecer a Luis Fernando, a Gustavo, a nuestro público por estar aquí esta tarde. Por supuesto que el problema nos va a acompañar, quién sabe, probablemente varias décadas y más. Entonces ya veremos. Muchas gracias. La próxima reunión es el 10 de octubre, creo, pero ya les llegará la información completa. Muchas gracias. Bueno, Nos vemos la muchas próxima. gracias a ustedes por Gracias. la conversación. Las preguntas, los comentarios. Este material esperamos que quede vinculado a
al video que será subido en YouTube, pues para volver a él. Muchas gracias por las preguntas y bueno, chévere pues, seguir pensando en conjunto. Y hay que preguntarse si el algoritmo se cansa, porque yo quedé cansado, sí. Y esta vaina da calor, ¿no? Ah, sí.